El condensador de flujos no es un condensador eléctrico común que almacena energía estática. Es un dispositivo de confinamiento magnético y alteración métrica. Su función principal es interceptar las líneas de flujo del spin cuántico del vacío y condensarlas en un punto crítico para curvar el espacio-tiempo. La disposición de los tres tubos incandescentes en forma de Y no es estética, representa un sistema de coordenadas tridimensional que converge en un núcleo común. Cada brazo emite un sincronizado de taquiones y gravitones artificiales. Al colisionar estos tres flujos en el centro geométrico del dispositivo, se genera una densidad de energía tan masiva que el tejido del espacio-tiempo local se dobla sobre sí mismo. De acuerdo con las ecuaciones de campo de Einstein, para crear una curva cerrada de tipo tiempo, una trayectoria que permite regresar al pasado, se necesita una cantidad astronómica de masa-energía negativa. El condensador utiliza el pulso de energía inicial, o sea, los famosos 1.21 gigavatios, para abrir instantáneamente un agujero de gusano de Lorentz transitorio justo delante del vehículo. ¿Y por qué el DeLorean necesita avanzar a esa velocidad exacta para activar el viaje? No es por el velocímetro del coche ni nada que tenga que ver con las características del vehículo, sino por la frecuencia de resonancia cinética, para que la materia bariónica pueda cruzar el horizonte de sucesos del microrreloj de arena cuántico creado por el condensador sin ser desintegrada por las fuerzas de marea gravitacionales. El vehículo debe desplazarse a una velocidad relativa exacta de 39,33 metros por segundo, o sea, 88 millas por hora. A esa velocidad exacta, la firma de frecuencia del DeLorean entra en fase con la oscilación del plasma del condensador, permitiendo el desplazamiento de fase temporal, o que conocemos como el salto. En resumen, y para que lo pueda entender cualquiera, el condensador de flujos es un acelerador de partículas en miniatura que utiliza 1.21 gigavatios de potencia para estrujar las tres dimensiones del espacio en un solo punto intermedio. Al hacerlo, crea una especie de bache o túnel en la línea de tiempo. Cuando el automóvil golpea ese túnel a 140 km por hora o 88 millas por hora, la inercia lo empuja a través de la grieta, permitiéndole salir exactamente en las coordenadas cronológicas configuradas en los circuitos del tiempo. Básicamente convierte al DeLorean en una aguja que perfora el tejido del tiempo, en lugar de una máquina que simplemente avanza por él. Y con esa explicación tan clara, partimos con este episodio de Cine Club. Cine Club es un podcast patrocinado por Cervecería Intrinsical. Sé parte de un mundo con más cerveza y menos problemas. Y ustedes creían que nunca lo iban a auspiciar. ¡Mira de qué te burlaste! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Eso. Vamos. Wow. Esta sí que es importante. Sí, bueno, tienen que Esta aplaudir sí es más para la próxima vez, por favor, para partir con más ánimos. Sobre todo antes de que tengamos que apagar las luces, porque ya va a comenzar una nueva función de nuestro Cine Club. Esta vez vamos a, creo que, a retomar un poco de esta mística del VHS. No sé si va a ser un Cine Club VHS, pero por ahí va. Porque yo creo que muchos vimos esta película por esa época. En la época en que las películas las veíamos en VHS. Así que van a tener que empezar a ajustar el tracking. Y esperemos que esto salga a la altura de la película, del monumento que vamos a conversar el día. Esto es Está Cine difícil. Club. Abrimos los micrófonos para hablar de esta peliculita tan linda llamada Volver al Futuro. Juanca por acá. Aprovecho de darle la palabra a mis compañeros para que se presenten. ¿Quiénes están en el panel hoy? Bueno, a la derecha de Juan Carlos estoy yo, Peter, y a mi derecha se encuentra... Marco Antonio. Ahora todos los capítulos nos juntamos toda la derecha a la derecha. No sé de dónde el salió chiste eso, porque ya. en realidad Porque- yo los veo uno arriba del otro, no montados, sino que Deja la los veo viola. porque están en cuadritos alineados verticalmente. Oye, pero más allá de la presentación, bueno, ya estamos acá, Peter, Marco, Juanca, como decía por acá, porque hoy teníamos unas ganas de conversar de una película de los años 80 que nos vuelve locos.
nos vuelve locos por muchos motivos, pero esos motivos creo que los vamos a ir descubriendo a través de la conversación. Pero la motivación principal para ti, Peter, para hablar de Volver al Futuro, ¿cuál sería? Tantas. Es que me parece que es una película que todo el mundo le tiene cariño, hasta la industria le tiene cariño y no la han querido destrozar con un remake. Una película que no solo me gusta a mí, le gusta a todos los miembros a todo el mundo que he conocido, en verdad. Mi sobrino chico, que tiene como 7, 8 años, es su película favorita, se disfraza de Marty McFly. Una cuestión que ha sobrevivido el paso del tiempo y es imposible no regocijarse en lo entretenida que es. Oye, es una película que uno le puede presentar a cualquier persona que no la haya visto. Eso, me refiero a nuevas generaciones y la van a disfrutar igual porque creo que tiene tantas bondades en la forma en que está hecha, un guión a prueba de balas que yo creo que es imposible que no te atraiga. Y por tu lado, Marco, ¿cuál es tu motivación principal? ¿Por qué estáis porque yo sé que hoy día estáis motivadísimo para conversar esta película? Estoy aterrado. Esta Marco palabra es como más perro, es como perro con 2 colas. Así está Marco. No te voy a responder el otro que estás pensando. Esta es mi película, sin lugar a dudas, favorita de la vida. La que está en el medio de mi corazón, esta es la número 1. Siempre menciono cuáles son como las 5 o 6 que están, pero esta es la indudable. Esta es la película. Caché que por internet te sacaste una fotito de unos souvenirs, ahí tenía harta memorabilia, colección, cosas. Así que me imagino que tiene un lugar en tu corazón y en tu domicilio, ¿no? Sí, bueno, tengo varias tonteritas. Ya mencionaron en otras ocasiones que tuve la oportunidad de conocer al Doc. Tengo una foto con el Doc, tengo un autógrafo ahí. Tu auto es un DeLorean. Un DeLorean, el DMC-12, obviamente. Pero sé que el condensador de flujo, el repuesto no lo habéis podido encontrar. No, el plutonio hoy día está caro. Así que con el tema los libaneses le han subido el precio. Sí. Pero hablando en serio, yo estoy aterradísimo porque, no quiero acaparar la conversación porque me sé 1.000.000 de datos de trivia, que para eso está YouTube. Hablar de todo, del yo, de todas las veces que he visto la película desde niño y todo lo que ha significado para mí. A mí me gusta, pero el resto puede ser una lata. Y me encantaría entrarle, entre otras cosas, a esta película por el carácter puramente cinematográfico que tiene. Yo creo que podemos hablar de todo, pero tiene tantos elementos que para que crea que es una película de divertimento solamente, que es mucho más que eso. De partida yo considero, y así lo también opinan muchos especialistas, cosa que yo no soy, que tiene un guión perfecto. Lo dejo ahí nomás, pero quiero hacerte a ti también, Juan Carlos, la pregunta. ¿Qué es lo que te motiva a hablar de esta película? ¿Qué es lo que te...? Porque tú la propusiste. Sí, mira, yo la propuse porque, todo lo que ustedes han dicho, yo sumo esas palabras a mi discurso de por qué quiero conversarla, pero la idea de meterla a la licuadora de proyectos que tenemos para conversar fue porque el otro día la estaba viendo, o sea, se me ocurrió verla de nuevo y me llamaron poderosamente la atención 2 cosas. Uno, los viajes en el tiempo. Me puse a investigar de cosas en el viaje en el tiempo después de ver la película, quedé prendido, pero no de viaje en el tiempo la parte científica, sino más películas de viaje en el tiempo, cómo ha evolucionado los viajes en el tiempo en el cine. Y me pareció súper entretenido porque me di cuenta, después de esa investigación, que Back to the Future o Volver al Futuro es como un parteaguas en la materia, como una cuestión bien importante. Y lo segundo es que lo iba a proponer, pero después me arrepentí, es que es una película tan especial para haber hecho un audio comentario que probablemente hubiese salido muy entretenido o muy desordenado, no hubiésemos apelotonado por hablar, que al final me arrepentí, pero como que esa fue mi idea original, hacer un audio comentario sobre esta película. Hagamos uno. No, mira, sobre el audio comentario, yo creo que hubiésemos todos completado la frase, porque es como una película que uno ya se sabe de memoria. Pero a propósito de los viajes del tiempo, acá le comento a nuestros auditores que así hicimos una lista rápida de las películas de viaje en el tiempo que se nos ocurría así como en el minuto. Y acá yo la dejé anotada a un ladito para relatarla, porque creo que sería interesante empezar a hablar de esta película por ese lado. Entonces, la lista va así: La máquina del tiempo de 1960, El efecto mariposa, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Terminator, Flash, Hot Tub Time Machine, Looper, Totally Killer, Día de la Marmota, Happy Death Day,
La película del laboratorio de Dexter. El episodio de Los Simpsons del tostador. Tokyo Revengers. Steins Gates, que es un anime. Interstellar. El planeta de los simios. Arrival. Tenet. Your Name. 12 monos. X-Men of Future Past. 2001. Time Bandits. Hombres de Negro 3. Endgame. Until Dawn. Midnight in Paris. Dark, la serie de Netflix. Edge of Tomorrow. About Time. The Time Traveler's Wife. Y eso fue como en 10 minutos. Sí, mira, faltan un par de películas muy entretenidas que después se me ocurrió y que no las tiré, pero es porque básicamente una lista va a completar. Y yo creo que sería entretenido que nos dejen películas en los comentarios que ustedes saben que son películas de viaje en el tiempo y que no están en esta lista. Sí, no, y paréntesis, hubo películas en que hubo panelistas que discutían si era viaje en el tiempo o no, pero bueno, dejaremos ahí. Pero eso va a pasar. Eso va a ser un especial de viaje en el tiempo, igual que los cómicos, las series, como Doctor Who. Es algo, oye, bueno, de hecho una de las cosas que a mí me fascina y que de alguna forma relaciono harto con Volver al Futuro es Doctor Who, pero de ahí lo vamos a comentar el porqué. Explain. Oye, sí, claro. Oye, pero mira, de tu lista, Peter, hay dos películas, una que quiero mencionar que seguramente no la conocen, o si la conocen, saben de lo que estoy hablando, una buena película que se llama Time After Time, que es una película de H.G. Wells que persigue en el tiempo a Jack el Destripador. ¿Cachen esa premisa? Qué interesante. Sí. Y la otra que es una película también muy interesante de viaje en el tiempo, pero que es otra onda, que se llama Primer. Y que la verdad es que no les voy a contar mucho, sino que es una película muy loca que hay que verla muchas veces para entenderla, pero lo entretenido de esa película, más allá del los computadores? del trama, es que están en un garage. Sí, es una película que la producción es una locura. Es un compadre que no sabía hacer cine y aprendió a hacer cine para hacer esta película. O sea, aprendió todo. O sea, aprendió a hacer fotografía, aprendió a hacer guión, aprendió a actuar. Si es que se puede decir que aprendió a actuar, porque o sea, es la protagonista, etcétera. Claro, y dijo, con $7,000, compadre, $7,000, porque el Robert Rodríguez, en su primera película, ¿cómo se llama el mariachi? Desperado. No. El mariachi la primera y Desperado la segunda. Entonces, porque Robert Rodríguez hizo el mariachi con $7,000, este compadre dijo, bueno, ese es el presupuesto que voy a dar, y con ese presupuesto hizo la película. Es una película, pero bien, bien heavy, bien extraordinaria en ese sentido, y merece la pena verlo. Oye, pero yo comparto con Peter que es un buen punto de partida lo que tiene que ver con los viajes en el tiempo, y yo decía que Back to the Future o Volver al Futuro tiene esto que yo descubrí ahora mirando la historia del cine, lo importante que es dentro de del cine en el tema de viajes en el tiempo. Porque miren, me puse a pensar en lo que, voy a investigar, a mirar cuáles son las películas previas que hay que tienen relación con viaje en el tiempo, y encontré que las más importantes son las que tiene H.G. Wells. ¿Cómo se llama? La primera, que nombraste, Peter. La máquina del tiempo. ¿Ya? Esa yo creo que es la más importante porque es la primera película o en realidad esto es una novela, la que presenta el viaje en el tiempo como un desplazamiento temporal, donde el moverte en el tiempo es algo como tangible, donde tú puedes tocar el tiempo, ¿cachai? No que te estás transportando en el tiempo como si estuvieras en un sueño, ¿cachai? Uh-huh. Es un salto temporal y es como un viaje, es realmente un viaje, porque en esa película, bueno, en la novela y en la película, tú viajas en el tiempo y el compadre puede observar el tiempo como va transcurriendo rápido mientras viaja, ¿cachai? Sí. Que algo que, bueno, no está en esta película. O sea, está muy bonita esa secuencia del maniquí, del escaparate del frente de la casa que va cambiando ropa. Es como bien inocentona esa escena, pero es muy bonita, weón. Sí. ¿Cachai? Entonces, en Futurama la han homenajeado un montón de veces esa película y ese libro. Entonces hay un montón de películas que uno puede decir, oye, sí, hay películas en el tiempo, en realidad no tantas, pero hay un montón de películas, y creo que de ahí nos pegamos un buen salto a la primera, que es la más importante, encuentro yo, antes de esta, que es Terminator. Y que es otro estilo de película, de viaje en el tiempo. Es otro estilo. ¿Cachai? Pero siempre el viaje en el tiempo era una cuestión así como bien importante. Acá es una casualidad. ¿Cachai? Es una casualidad el viaje en el tiempo. Y lo cambia todo, porque es como algo bien mundano, ¿cachai? Y no es el viaje en el tiempo lo importante, ¿cachai? No, ni los efectos especiales. ¿Perdón? ¿Cacha que la comparación con Terminator vale mucho la pena detenerse un poquito ahí? Porque Terminator ocupa el viaje en el tiempo como una paradoja, un poco.
Y tiene un efecto dramático de saber que John Connor en un futuro va a tener que mandar a su padre a morir, pero al mismo tiempo a hacerlo él, a engendrarlo. Mientras que acá, en Volver al Futuro, toda esa primera secuencia está tan bien presentado todo el mundo de donde vive Marty. Como la familia, en qué está el papá, en qué está la mamá, en qué está el tío. Y toda esa cuestión como que también tiene los muestran de forma distinta a medida que van volviendo al pasado y después vuelve al presente. No sé si decir el mismo presente o línea temporal, no sé. Pero lo entretenido de eso es que está para ser comparado en los distintos puntos de la película y de la aventura que está viendo Marty. ¿Cachai? ¿Sabes? Porque creo que yo creo que acá, más que narrar la película escena por escena, que para no vale la pena. Yo creo que lo vamos todo a el mundo hacer. se hace de memoria. Yo estoy así. Yo comentaba que para muchas cosas la historia de viaje en el tiempo, sea con máquina, tecnología, sueño, o que venga un fantasma del futuro a buscarte en Navidad, tiene que ver justamente con lo que pudo haber sido, lo que no fue, el what if, como dicen ahora, que todos estos universos paralelos, los cómicos de las películas. Y también en algunos que son más dramáticos con el tema de la culpa, con el tema del arrepentimiento, el que hice hacer esto cuando joven y ahora no lo he podido hacer. Y también mezclan mucho lo que son las paradojas temporales y cada vez se empiezan a complicar más. Hoy día, no sé, vemos Rick and Morty, que es una como derivación de esto, y lo llevan hasta la última consecuencia. En cambio acá, la principal inspiración de los dos Bob Gale y Bob Zemeckis, que son los directores y guionistas respectivamente, estos compadres fue porque encontraron en el armario de sus padres cuando eran jóvenes. Entonces les impactó mucho ver a sus padres con 17, 18 años en una fotografía. Y fue como, ¿cómo sería haber visto a mis padres cuando joven a mi edad? ¿Me hubiera juntado con ellos? ¿Podríamos ser amigos? Y de ahí viene como toda la idea de cómo podemos hacer esta historia. Bueno, un viaje en el tiempo. Y ahí se empieza a desarrollar todo el asunto hasta que llegaron a esta máquina preciosa, icónica del cine, a la altura del Batimóvil, que es el DeLorean de MC-12 para viajar en el tiempo. Pero como usted dice, justamente, acá más que paradoja, como que no se cuestiona mucho. Es como, ya, no puedes cambiar el pasado o alguna cosa porque puedes ir modificando. Pero todo es súper livianito. Y ese, para mi gusto, esa es la perfección que tiene este guión, porque, como decía Pedro, en los primeros 15 minutos nos presentan todos los elementos que nos van a servir para el desarrollo de la historia. Desde que ningún McFly ha hecho historia, son todos unos perdedores, que el papá nunca se rebeló contra Biff Tannen. Claro. El salve la torre del reloj, hasta esa huevada te lo dicen desde el día 1, ¿cachai? Y uno va absorbiendo esa información porque hay películas donde se dan los guiones expositivos. Por ejemplo, un guion expositivo es cuando tienen que explicarte qué es la Matrix. Y si lo haces bonito, funciona. Pero en muchas películas a veces te dan tanta la lata, o van 3/4 partes de la película, y te siguen contando hasta cómo funcionan los elementos para que se desarrolle el final. En cambio acá te explican todo conciso, 2 cucharadas a la papa. Y cuando el doc explica los 1 gigawatts, también te lo explica súper rapidito y entretenido, ¿cachai? Y esa es la ventaja que tiene esta película. Oye, hay otro elemento ahí, ahora que mencionaste el doc, y les iba a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que esto es una buddy movie? Porque la relación del Doc con Marty es una sinergética. Los dos crecen estando juntos. No lo creo así. Probablemente sea discutible y alguien podría decir que sí, pero yo creo que una buddy movie son tipos, pareja y pareja, 2 o 3 o varios, un grupo de amigos que están constantemente en el desarrollo de sus aventuras, y en este caso no. Yo creo que más bien la aventura sobre todo la película 1, la primera película, la que vamos a conversar hoy día, es la aventura de Marty descubriendo cómo eran sus papás en el pasado, ¿cachai? De eso que decía Marco, que Bob Gale, el creador de este guión, de esta historia, descubrió yendo al sótano de sus viejos, encontrando fotografías y descubriendo el anuario, ¿cachai? E imaginándose cómo eran ellos llegando a ver esta historia. Es como, yo siento que sí es la historia de estos dos amigos, pero no una buddy movie como tal. No, está perfecto el punto, si era para hacer la pregunta. Es lindo el choque cultural de Marty. Claro, es que ahí está lo entretenido. Oye, es que Marco tiene hoy día su problema va a ser de eyaculación precoz, porque pasamos de que estábamos conversando de
la historia del cine hasta llegar a las películas de viaje en el tiempo y por fin a Volver al Futuro. Y ya nos pasamos de frentona a hablar del guión, porque yo entiendo que es un guión perfecto y un tema lindo para conversar. Pero yo me quería detener un poquito en esa anécdota de este compadre descubriendo la historia de sus viejos, o imaginándose con la historia de sus viejos. Y yo me imagino que pasaron un montón de cosas, porque efectivamente pasaron un montón de cosas para darle forma a este guión que es tan sólido. Y lo más interesante es que Bob Gale descubre esta historia en su cabeza, o la visualiza, y lo primero que hace es partir a contársela a Robert Zemeckis, ¿cachai? Y Robert Zemeckis es un compadre que hoy día lo conocemos como un capo en esto, pero tenéis que partir de una idea, y las ideas de repente nacen de algo tan simple, pero eso simple tenéis que convertirlo en algo que es extraordinario, y la conversión a esto que es extraordinario, a hacer un guión que es casi perfecto, o perfecto, por lo menos la primera película, tienen que haber pasado un montón de iteraciones, un montón de cosas, y por lo que cuenta la historia, 40 productores rechazaron la idea antes de que esto se pudiera hacer, ¿cachai? Porque, tiene algo que podríamos decir incesto en medio, ¿cachai? Porque tiene esto de los viajes en el tiempo que es difícil de entender, ¿cachai? Pero weón, las oportunidades que se perdieron esos 40 weones. Pero tenía que llegar un genio, alguien que vio el potencial de esto. Así es. Y ese caballero es... el mismísimo, weón. Steven Spielberg. El mismísimo. Steven Spielberg. ¿Qué dice el compadre, cuando no podía dirigir una obra maestra o un gran divertimento, producía cosas para que otros lo hicieran como... Bueno, y Bob, en este caso Bob Zemeckis era como su alumno aventajado, era como su protegido también. Y vaya que aprovechó ese compadre a hacer distintas películas. Robert Zemeckis venía de hacer Romancing the Stone, que es una película muy entretenida. Que también fue heredera de todo lo que era Indiana Jones. Exacto. Como aventura en la selva, buscando cuestiones, personajes medio caradura. No. Entretenía esa película. Sí, entretenía. Pero es eso nomás. Oye, pero mira, bueno, nos vieron hace poco la película y la deben haber visto un montón de veces, se deben acordar de esto. O sea, la película parte con el título Steven Spielberg. Es el primer crédito que aparece, antes de cualquier cosa. Y eso tiene que ver con que Spielberg ya era un sello de garantía comercial en esa época. En esa época no existían las franquicias como existen ahora, no existía todo esto de las IP, y todas las películas tienen que pertenecer así como a algo para que se empiecen a desarrollar y les pasen harta plata para hacer el producto, ¿cachai? Y yo creo que Spielberg funcionaba como ese sello de garantía para poder hacer cualquier cosa. Ya tenía Tiburón, E.T., Encuentros cercanos. Encuentros cercanos, claro. Tenía y que todas esas fueron batiendo Indiana Jones. Sí, ese es el tema. La invención del blockbuster como fenómeno económico-cultural viene en esa época. Luego viene con Star Wars con George Lucas. Entonces Spielberg justamente era señal de calidad de ella. Si este compadre está poniendo Lucas, como lo que hizo con Poltergeist, produciendo también, es como ya, esta huevada tiene que ser buena. Así que Regreso al Futuro, qué buen año se va al cine en el 85 también. ¿Qué más hay en el 85, Marco, ya que la tiraste? Sabes que no tengo el listado, pero déjame buscar un segundito. No busques por inteligencia artificial, es lo único que te pido. No cometas los errores del pasado. No cometas los errores de Cristóbal. Bueno, sí. El Jinete Pálido, de partida, Clint Eastwood, Los Goonies, Rocky 4, Comando. Cine ruso. Enemigo Mío. El Vengador Anónimo 3, El Último Dragón, Regreso al Futuro, obviamente. Y After Hours, de Scorsese. Peliculaza. Sí. No, y hay un montón de películas de acción. Pesadilla 2, Brasil de Rick Gilliam, El Secreto de la Pirámide, la de Sherlock Holmes. O sea, montones y montones y montones de películas que se estrenaban ese año. Qué lindo guión. Oye, espera, Marco, tú dijiste ya, es tu película favorita. Uh-huh. Pero si tuvieras que decirme 2 o 3 ideas de
de por qué esta destacaría frente, no sé, a Betterman. Oh, está difícil. ¿Por qué? Pero No, es ya. necesario. Mira, ya. Yo tengo un componente emocional con esta película, entonces fue la que me enseñó el gustito de ir al cine, de ir al videoclub, porque muchos años después la pude ver en el cine, cuando estaban en, no sé, año 2012 habrá sido que la reestrenaron en HD. Pero una de las cosas que me volvía loco esta película era el personaje del Doc. Más que Marty McFly, que tocaba la guitarra, andaba en patineta, tenía a la chica linda, que es como, que siento que es como la fantasía preadolescente ser un Marty McFly. Porque cuando uno es adolescente más grande no quería ser tan perno como este weón, pero cuando tenés 10 años, 8 años, se ve bacán. Pero el Doc como científico loco histriónico, con esta caricatura que bien pudiera ser un Jim Carrey hoy en día si lo recastearan, me encantaba. Con el tiempo empecé a notar que no todas las películas que me gustaban tenían un guión tan bueno como lo que pasa en esta película. Y cuando uno empieza a estudiar más cine, a ver más películas, empiezo a notar que, no sé, las dos cosas que encuentro poderosas en esta película es la visualidad que tiene, que si es una película de bajo presupuesto, con pocos efectos especiales. A veces uno en el imaginario pensaría que esta película está plagada de efectos especiales. Hay como 3 o 4 veces que el DeLorean viaja y ni siquiera te lo muestran. Es solamente el ruido y la lucecita. Y lo otro, como digo, es los tiros de cámara, o cómo va componiendo los planos y las secuencias Robert Zemeckis. Y acá sé que a veces cuesta como en audio comentarlo, pero le hago el mismo ejercicio que se lo ocuparon en It's Wonderful Life, que es tenemos la imagen de la cámara quieta, está el compadre hablando adelante, y de repente cuando se aleja, como si se aleja de la cámara y uno se acerca, es para hacer como el remate de las conversaciones. Entonces la cámara está estática y el tipo solamente está haciendo eso. Sí. Y Hay mucho eso del Doc y Marty, que como que el Doc como que se adelanta, Marty como que lo empieza a seguir y el Doc se va para otro lado, como... Pero eso también tiene que ver con que... Te fuiste para otro lado y no se escuchó nada de lo que dijiste. Puta. Que estaba tratando de imitar al Doc. Pero la idea es que en esa cinética también te está diciendo algo de la interacción de los personajes. Y el Doc, por ejemplo, encuentro que es un personaje que siempre está como muy, muy alerta. Como que está a una velocidad muy arriba. Es que está pensando, está todo el rato. ¿Tú cachai que la inspiración de este compadre era este músico Leopold? Que era como este maestro de orquesta, que Bugs Bunny lo imita también cuando hacen los cortometrajes y todo, que tenía este pelo enmarañado, tipo el Bernstein, pelo blanco, y que era bien histriónico para moverse. Entonces Christopher Lloyd en eso se caracterizó. Pero Marty McFly, si tú ves, todo el rato también está como eléctrico, aparte que andaba corriendo, estaba grabando 2 cosas, grababan de noche. De hecho, hay mucha escena nocturna en esta película. Sí. Y se nota como que están todo el rato transpirando, corriendo, que a pesar de que tienes una máquina del tiempo, significaría que tenías como un recurso infinito que es el tiempo, ¿cierto? Para ellos. Siempre llegan atrasados a todos lados, siempre están corriendo. Y esa huevada la encuentro también un golpe de genio en esta película. Oye, ya, pero así como para ir haciendo un análisis y desmenuzar por qué lo podemos llamar el guión perfecto, echémonos una miradita a cómo pasamos de esta historia de que Bob Gale encuentra a la novia de su papá y se pregunta si él habría sido el mejor amigo de su papá, y entender que su papá y su mamá no eran como lo criaron. ¿Cómo pasamos a un guión perfecto? Porque en el fondo eso es la historia, un guión no es la historia. Y eso es algo que hay que dejar claro. Hay mucha gente que dice, ay, no me gustó el guión de la película, pensando en no me gustó la historia de la película, que son dos cosas distintas. Pero que está que los temas que entran dentro de la película, así como la escena de McFly, la escena de McFly, de la familia McFly, como que anticipa todo, ¿cachai? Y después todo tiene un payoff más adelante. Las noticias del plutonio antes de ver a los personajes, estos letreros de Goldie Wilson que van apareciendo. ¿Quién es Goldie Wilson? No tenía idea, pero después lo vaya a saber, ¿cachai? Uh-huh. La guía telefónica. Aparece un cine porno que en el fondo funciona como la construcción de mundo. No solamente la construcción de mundo del pasado donde viaja Marty, sino que cómo evoluciona el mundo a través de los años, ¿cachai? O sea, ese lugar no era un cine porno, era un cine normal, y después termina siendo un cine porno. ¿Por qué? Porque hay una especie de decadencia, o la película claro. Quiere decir que hay una decadencia, ¿cachai? La foto borrándose como herramienta narrativa, bueno, es una weá magistral. Pese a que, si lo pensamos desde el punto de vista no científico, si sabemos que todavía no podemos viajar en el tiempo y no sabríamos cómo funciona viajar en el tiempo, ¿cachai? No es medio absurdo que suceda esto de la fotografía que se va borrando a medida que va cometiendo ciertas acciones, ¿cachai? Pero funciona como recurso narrativo perfecto. O sea,
le coloca toda la atención, ¿cachai? Le coloca todos los puntos importantes en los momentos precisos. ¿Cachai? Esa frase cuando dice, al fin inventé algo que funciona. ¿Por qué está diciendo eso en ese momento y no lo dice antes, ¿cachai? O no lo dice después. Como que todo ese tipo de cosas que tiene la película en algún momento se explican bien, y eso hace que este guión sea súper atómico, sea como a prueba de bala. Y sabí, y es concisa la película, y tiene unas cosas que es una virtud que todas las películas deberían tener, pero que hoy día por sobreexplicar y engordar las películas porque duran más de 2 horas y media, sí, se ha perdido el sutil arte de que todos los personajes tienen una Biblia previa. Por ejemplo, cuando parte la película, tú ves que está la fotografía de recortes de diario, donde dice que la mansión Brown fue destruida en un incendio. Claro, porque la historia previa era que el Doc justamente venía de una familia acomodada, haciendo sus experimentos fallidos, quema la casa, pierde plata, por eso está viviendo en un lugar que es mucho más chico, que está pegado a un Burger King. Si ustedes se notan, bueno, el product placement acá es los primeros 30 segundos de la película y hay ¿pegado en qué, perdón, Marco? En un Burger King. Burger. ¿Qué es un burger? Para comerse una hamburguesa, pues. Una un emparedado. Hamburguesa. Hamburger. Entonces, si te fijáis, está lleno de papeles de basura de eso, tienen la información. Al principio, los relojes sonando, te muestran un dibujito así como de Harold Lloyd, que es de estas películas Cinemón, donde queda colgando, que después eso lo replican al final de la película, en la escena magistral de la torre del reloj. O sea, tienes todos estos elementos de que te van construyendo el mundo, pero en ningún momento se van a detener. Oh, maldita sea, cuando perdí la mansión y mi familia me miró en menos por ser un científico loco, cuando yo quería ser como los grandes de la historia. No, acá eso es todo solamente el subtexto, porque te sirve para construir al personaje, pero no es lo importante la historia. Y esta película yo creo que no tiene grasa. Cada escena que vemos acá, y cóbrenme la palabra cuando vean nuevamente esta película, lo único que hace es hacer avanzar la trama. Lo que aparece en una escena, en la escena siguiente tiene concordancia. Lo que viene en la otra escena es nuevamente todo lo que aparece en algún momento hace avanzar. Estoy de acuerdo que no tiene grasa, estoy de acuerdo que no hay escenas de relleno. De hecho, es la película que tú podés comparar con cualquiera de esas películas que tú haces el comentario de esta película lo hubiera sacado media hora. Sí, acá hubiera sacado 15 minutos. Nada. Esta película, sí, es verdad. Y podemos someterlo a juicio cualquiera que nos trate de decir cuál es la escena o las escenas que deberíamos sacar. No hay ninguna. Porque lo interesante de eso es que en algún momento, y ahí difiero, pero así milimétricamente lo que estás diciendo tú, Marco, no es que todas las escenas hagan avanzar la película, pero todas las escenas, las que no hacen avanzar la película y que podrían parecer de relleno, en algún momento pagan. ¿Cachai? Eso justamente es para hacer avanzar la historia. Yo creo que tenemos una apreciación distinta, pero estamos concordando como en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, un detalle que de repente parece irrelevante, pero es muy relevante. A Marty le pasan un folletito donde se dice que van a celebrar el aniversario. No es el aniversario. Salve la torre del reloj. Que van a salvar la torre del reloj, ¿cierto? Una monedita pasaba la torre del reloj, loco. Entonces, la niña, la novia de Marty, le coloca el teléfono, le firma, o sea, le coloca el número telefónico. ¿Cachai? Y ese es el motivo por el cual él va a guardar el folleto. ¿Cachai? O sea, nada es casual. Te lo explican. Nada es casual. Pero no es que te lo expliquen, acá nada es explícito, ¿cachai? Tú después te vas dando cuenta, bueno, porque en algún momento, en otra película que sea poco menos inteligente, cuando alguien saca un papel de su bolsillo y dice, justo guardé esto sin ninguna razón, pero justo me sirve ahora, tú dices, puta, qué casualidad que lo tenía. ¿Cachai? En esta película no era casual. Y así, todos esos detallitos construyen la película de forma perfecta, que terminan siendo el guión que yo digo que es atónico, a prueba de bala. Aquí Marco está mostrando un papelito del folleto de... Salve la bueno, torre Marco todavía cree que esto es un video podcast, y entonces lo que está haciendo es mostrar cosas que ustedes no van a ver jamás. Y la verdad es que, aunque se las describamos, no van a apreciar la belleza del folleto. Y acá hay una cosa, que el guión está tan bien bonito y el ritmo que tiene la película, que muchas de las cosas que cuando uno se pone a pensar podrían ser como errores, fallas o este manío agujero de guión, que no es un agujero de guión, pero que esto es la suspensión de la incredulidad, justamente para poder disfrutar. Porque ¿en qué noticia cuando se echa a perder algo te dice así como el reloj paró justo a las 10:04?
Y no te mencionan en el segundo. Hay 60 segundos que podría hacer y que un rayo que caiga en el segundo antes, segundo después te cambia todo. Pero da lo mismo, porque la diversión que te presenta esta película y lo rápida que es. O sea, en esta película como que uno anda corriendo con Marty McFly todo el rato. Son pocas las escenas donde uno como que baja la revolución y puede descansar. Siempre hay algún juego, en todas las cosas. Entre los chistes que este compadre cuando viaja al pasado y tiene que camuflarse entre una época que no es la suya, desde la jerga que utiliza, todo, hasta el modo de vestir. Es que hay referencias que me encantan, pues Darth Vader y Clint Eastwood. El planeta Vulcano. Extraordinario. Eso es de nerd. Ahí está toda la historia del rock, básicamente. Está el Johnny B. Good, el rock and roll, y está Eddie Van Halen. No, compadre, tiene de todo esta película. Eso te quería decir un poquito. La música de esta película es súper icónica, ¿no? La fanfarria a todos nos encanta. The Power of Love al principio es maravilloso. Pero Johnny B. Good, que te diría que es una canción de rock and roll que todo el mundo conoce gracias a esta película. Yo no sé, tal vez alguna canción de Elvis sea también conocida por el resto del mundo, pero como que me cuesta pensar en ese género específico. Bueno, pasa que hay canciones que son conocidas, pero una película hace que termina siendo la ícono cultural. Y ojo, no solamente pasa con la música, pasa con objetos, ¿cachai? Que de hecho podríamos conversar de lo que pasa con el DeLorean, ¿cachai? El DeLorean termina siendo un objeto icónico, de culto, siendo que no es un objeto, no es un auto que haya tenido un paso brillante comercialmente, ni de crítica, ni nada. Pero en el caso de la música, sí, pues esta canción incluso uno tiende a relacionar esa canción inmediatamente con las imágenes de Marty volviéndose loco en el solo de guitarra. Qué buen chiste. O sea, toda esa secuencia es lo que pasa con Great Balls of Fire de Top Gun, ¿cachai? Son como películas que vuelven ícono, una canción que a lo mejor fueron en su época y las trajeron, la trajeron de nuevo, la revitalizaron y terminaron siendo más ícono que el original. Eso es bien común. Sí. Es que aparte se asocia, creo, a la película también. Porque a veces hay. ¿Cómo se llama esta película de Mike Myers? Wayne World, cuando trajeron de vuelta la de Queen, la de Bohemian Rhapsody. Pero igual como que Bohemian Rhapsody es esa, ¿cierto? Sí, pues. Sí, es Wayne's World. Cuando están en el auto. Sí, sí. Sí, De hecho, esa película volvió a traer a esa canción, a Queen. Sí. Al escenario, por decirlo, a la escena gringa. A ver, Queen tuvo siempre mucho problema con Estados Unidos, sobre todo cuando ya Freddie Mercury de alguna forma reveló su homosexualidad. El mercado gringo lo rechazó demasiado y nunca pudo volver así como a hacer un éxito de venta. O sea, le fue muy bien en Europa, le iba muy bien obviamente en Reino Unido, que está ahí. Conquistó el mercado norteamericano, pero cuando ya pasó esto en esta época del tipo 85, 84, 85, en la época de Radio Gaga y I Want to Break Free, entonces ¿se acuerdan del videoclip de I Want to Break Free donde salen todos disfrazados de mujer haciendo algo en la casa? Ya, como el cuento de la Cenicienta. De ahí en adelante a Freddie Mercury fue super Marvel. Y esa película tuvo ese mismo efecto, ¿cachai? Sí, Wayne's World hizo que a través de Bohemian Rhapsody, esa escena icónica, fueran número 1 de nuevo en Estados Unidos, un mercado que los tenía así como súper vetado. Bueno, es que el poder de la imagen, pues, el poder del cine finalmente. Y una de las cosas que encuentro que también es de las grandes fortalezas que tiene esta película es lo visual que es. Y sé que suena raro, una película obviamente que tiene que ser visual, pero todo está pensado para que sea cine, no para que tenga una lógica de la vida real, sino para que tenga la lógica impactante del cine. Un ejemplo, ¿cómo nos presentan el DeLorean la primera vez? Está dentro de un vehículo, ¿cierto? De este camión, se abren las puertas, bajan estas puertas y sale retrocediendo el DeLorean ahí, que significa que el Doc se metió adentro. No sabes cómo cresta, porque no hay espacio en los centímetros a los lados. Subió la puerta de ese camión, esperando que Marty llegara para bajar, para que nosotros viéramos con ojos abiertos cómo salía este vapor cuando bajaba el auto. Esa, si tú la pones a pensar, no tiene ningún sentido. Pero lo estás viendo en la película y está, no sé, es la segunda venida de Cristo lo que están trabajando ahí para presentarte el vehículo. Es una maravilla visual. Y así tiene un montón de escenas.
visualmente tiene demasiadas escenas. Hay de repente como unos viajes de la cámara que te muestra el escenario. Al principio cuando toca la guitarra Marty, por ejemplo, como te muestra la habitación en que está. O la misma escena en el diner cuando con el papá hacen con el mismo gesto, así para demostrar que son padre e hijo. No, y así suma y sigue, tiene demasiadas genialidades de... Es que ahí la escuela, ahí CMX aprovecha toda la escuela de Steven Spielberg para hacer eso. O sea, a ver, la escena que estaba describiendo el Marco de la entrada en escena, la entrada, o sea, la presentación del DeLorean. Otro personaje. Del DeLorean, es claro, que otro personaje. Y de hecho me quiero detener ahí porque quiero responderle a Peter, porque Peter dijo, quiero saber del DeLorean y pongámosle al DeLorean, algo cortito. Mira, el DeLorean, que yo creo que por culpa de esta película es uno de los ejemplos como más extremos de cómo la película puede reescribir el destino cultural de un objeto como este. ¿Cachai? Porque el DeLorean comercialmente le fue como el hoyo, era un fracaso, era un auto carísimo y malo. Sí, ese es el problema. Tenía esa apariencia futurista, así como de auto muy veloz, y no lo era, ¿cachai? Tenía problemas de calidad en la producción, ¿cachai? Y era de una empresa del compadre que se llamaba John DeLorean. ¿Cachai? Por eso lleva el DeLorean. Sí, al final el DeLorean se llama DMC-12, ese es el modelo. ¿Cachai? Y DeLorean tenía una relación directa con el automovilismo, para que sepan, que aquí me saco la trivia y voy a volver a hablar de Fórmula 1, cabros. Y especialmente con General Motors, que es una de las cuestiones importantes que lo ayudó a desarrollarlo. Pero este vehículo fue desarrollado por uno de los ingenieros más importantes que ha tenido la Fórmula 1, que es Colin Chapman. El fallecido Colin Chapman, que, a ver, si ustedes se recuerdan, más de alguna vez lo vieron, Fórmula 1 negro que tenía la livery, la decoración de cigarrillo John Player Special dorado. ¿Nunca lo vieron? Y si no lo vieron, búsquenlo. Ya, ¿y cómo lo busco? Porque a mí me busca esas palabras. Ver, Lotus, repítemelo. Lotus John Player Special, como los cigarros. Es un auto icónico. Es un auto icónico. Bueno, él es el diseñador y él fue uno de los que ayudó a desarrollar la parte de ingeniería del DeLorean. Bueno, ya. Lamentablemente esto fue una de las cosas que ayudaron a hundir a Colin Chapman Sí, el John Player es de Fórmula 1 y acá me aparece que hay un Europa, que es como más de ciudad. No, el que te digo yo, el de Fórmula 1, el negrito con las letras doradas. Doradas. Ese es un clásico. Doraguas. Sí, acá lo estoy viendo. Oye, pero tú cachai que esta película, es que esa es la gracia que tiene, que agarra tantos elementos y lo embellece. Porque una de las cosas, que es una linda conversación que se da hoy día 41 años después de que se estrenara esta película, que para nosotros o para las generaciones más nuevas, los años 80 son Stranger Things. Colores de neón, mucho brillito, todo como si fuese una especie entre Amblin y John Carpenter, idealizado, estilizado. Y el 80 que te muestran en Hill Valley, ¿cierto? Lion State y toda la parte ahí en California que te muestran en esta película. Está el cine porno, está la decadencia, está todo ciudad rayado. Inventada por lo demás. Exacto. Un oxímoron, Hill Valley y así. Encima. Sí. Todo este tipo de cosas te muestran porque los 80 era la decadencia total, pues era toda la suciedad, todo lo malo. Y cuando van a los años 50 son los años 50 idílicos. Olvídate de la apartheid, olvídate de la ley de Jim Crow y ese tipo de cosas, el machismo, no, todo era bonito, las cosas funcionaban, todo limpio. Son los 50 de American Graffiti. Tal cual. Qué buena película también esa, por si acaso. Buena película, sí, buena película. Hacía buenas películas. Perdón, y pero si le gustan los autos, buenísimo. Sí, pero mencionaste American Graffiti y me recordé inmediatamente algo que me hace el link, que tiene que ver con los mismos creadores y la misma gente que se encargaba de hacer las mismas producciones visuales. Todas las escenas que son nocturnas, el pavimento siempre está mojado. Y no tiene que ver con que haya llovido ni nada, porque parece que en Hollywood en los 90 y en los 80 siempre estaba lloviendo porque el pavimento siempre estaba mojado. Y eso solamente tiene una explicación visual, porque al filmar la iluminación de un pavimento seco en la noche es muy distinto. En cambio el pavimento mojado queda perfecto y se reflejan las luces, contrasta con la vestimenta. Qué buen detalle, no me había fijado en eso. Bueno, y te lo menciono porque en American Graffiti todo el rato está todo mojado y fue la primera vez que me fijé en eso, y que después cuando vi esta película hice el link al tiro.
En otra película basada en los años 80, que tenía la nostalgia de los 80, que es Donnie Darko, que también en las escenas de noche siempre están mojados los pisos. Así que ahí caché justamente lo que estáis mencionando. ¿Película Viaja en el Tiempo también? Ah. Viaje en el Tiempo, Dejo la sí. pregunta para los comentarios. Sí. Pero tú estás hablando, claro, son los 50 idílicos, son los 50 blancos, por así decirlo. Pero me encanta que a ver, ¿cómo decirlo? Que lo dije de esta forma antes, el choque cultural que tiene Marty con el elemento de viajar 30 años atrás. Como no sabe bien cómo entrarle a los personajes a pesar de que tienen la misma edad. ¿Cómo? Es heavy. Sí, pues heavy. Como dice él. Por supuesto que está la escena de la guitarra de sus hijos les van a encantar. O cosas así. Oye, hace que haya como por las situaciones disparejas se cause como un efecto humorístico, pero no hilarante, sino como, mira que es como una, ¿cómo decirlo? Como una disfonía, pero que se puede escuchar, ¿cachai? Así como que... ¿Sabes con qué me pasa a mí? También eso, porque para mí esta película, yo la mayoría de las veces, digo, la mayoría, soy bien ambivalente, sí, no sé si mi favorita es en inglés el original o el doblaje latino con el que me crié. Que además hay dos doblajes bien hechos y todo. Y con esas voces así de, es un mirón malicioso, cuando le dice al papá que es un peeping tom, ¿cachai? Y esa voz del dog, y todo, como que en mi mente están siempre conversando esas dos versiones. Y también viene por un tema de nostalgia cuando yo la vi en la televisión cuando era niño, cuando la arrendaba, y luego más adulto cuando me compré el DVD, poder verla en inglés, todo ese rato, que me recuerda mucho justamente a ese cambio generacional que vive McFly. Por ejemplo, uno de los chistes cuando llega a la cafetería y pide una bebida, una Pepsi Diet Coke, una así, claro, no, Pepsi Diet. pero pide una Pepsi Free. Primero pide una tap y le dice, ¿por qué querés una tap? ¿Querés subirte alguna cuestión? Y le dice en inglés, le dice, no, entonces una Pepsi Free. Y dice, no, que tenés que pagarla. Claro, pues una Pepsi, el juego de palabras que en el doblaje en castellano no aparece eso. Entonces también es lindo eso cuando uno ve estas películas toda la vida en un idioma, como el de este doblaje, creativo más encima, como el de los 80-90, y luego uno lo ve también en idioma original. Y seguir descubriendo cosas nuevas que la película te puede entregar solamente por haber cambiado el idioma, güey. O sea, para mí todavía es una frase que yo tengo marcada en mi vida, no sé cómo, pero me descubrieron. Dice el doctor Emmett Brown que tiene un vehículo gigante que dice Emmett Brown Enterprise, ¿cierto? Arrancando unos terroristas libios. Oye, yo tengo una pregunta, que en realidad no sé si va a dar para un debate o qué, y a lo mejor va a quedar aquí nomás. Porque la película tiene una especie de turbidez subyacente que en el fondo, a ver, mi pregunta es ¿cómo logra el guión abordar el incesto involuntario? ¿Cachai? Y se sostiene como una película, ¿cachai? Una comedia familiar de toda la vida. Tiene una escena que está a 3 segundos de ser una violación, ¿cachai? Y la película lo aborda tan bien que se sostiene como una comedia familiar y eso pasa totalmente piola, weón. Y yo lo pongo en la conversación porque probablemente hoy día sea más difícil también hacer una película con esos elementos, ¿cachai? Pero aún así, en los 80 igual eran temas delicados para una película familiar. En los años 80 las películas eran más pasadas para la punta. Hasta en películas infantiles de renta aparecía un poto o alguna cosa así, como me he escondido. Ajá. Y encuentro que de partida, yo cuando vi la película cuando niño, entonces hablo de mi experiencia, toda la parte incestuosa era como chistoso. A la mamá le gusta a la mamá. Es como, no había un morbo, una maldad que uno puede verlo más adulto, así como del... como incestuoso, se van a dar besos, todo, sino que era como el anécdota nada más, como bailar con la hermana. Y hay un detalle que no hemos hablado, que es uno de mis personajes favoritos de los antagonistas de la historia del cine, que para mí también es un antagonista perfecto, que es Biff Tannen, que justamente es lo suficientemente violento y rudo para intimidar, y lo suficientemente tonto para que dé risa. Como que te cae mal, pero digo, te cae bien, pero es el malo, no sé, creo que está... Te da lástima. Sí, pero ¿cachai? A eso voy. ¿cachai? A eso voy. Está tan bien construido, tanto como los personajes como el desarrollo de su historia, que hay una escena en que está a punto de convertirse en una violación, pero pasa a ser anecdótico. ¿Cachai? Y está dirigida porque la película se encarga de alguna forma de ponerle el matiz gracioso en el
en el punto preciso, ¿cachai? Para que McFly lo pueda salvar la situación. Pero viejo, era una violación casi. Pero tú cachai que ahí, en ese momento, el tono de comedia ya se convierte como un tono dramático, no dramático, pero sí de que está en crisis todo lo que está pasando, porque más encima George McFly va en este cierto plan de quita tus sucias manos de encima y cacha que tiene que hacerse hombre, porque tiene que tomar una decisión y con el miedo que tiene al ver que una vez que Biff empuja a Lorraine y esta cae en el suelo, toma la decisión de abrir agarrar el puño. Cerrar el puño, digo. Y el punto, el golpe, uno de los golpes más satisfactorios del cine, porque el tipo, este grandulón medio mandril, tontorrón, que es Biff Tannen, se convierte ya en un villano como más grave, justamente lo que tú mencionas, y por eso merece ser atacado y golpeado. Y que es lo que presenta en la película. Y el combo, ¿cómo está hecho? Los 3 cortes que tienen de el golpe, el giro que hace y luego cuando cae, te da una velocidad, una cinética que me encanta. Entonces yo creo que todo el rato están jugando con este nivel de comedia tensión. Entonces por eso no se alcanza a pasar a la punta. Tú ves que están dañándola como podría ser que la están asaltando, ¿cierto? Así como de un robo, algún daño físico. Pero no alcanza a propasarse. Y como Biff está todo el rato como sobregirado en cuanto a su idiotez mandrilés, no lo ves como un ataque real. Entonces yo creo que ese es como el difícil ese equilibrio, pero... Sí, como funciona. Que está en ese exceso de tontera, como que le quita la gravedad al asunto. Pero se le puede haber escapado fácilmente. Sí, ahí está, hay una cuestión como bien interesante. Pues eso que decís tú, esa palabra me parece perfecta. Así como el exceso hace que, el uso del exceso hace que te termine pareciendo como medio irreal, por lo tanto, está dentro de las partes de las cosas que podéis perdonar, ¿cachai? Oye, Marco, hay un... Bueno, en realidad Marco, Peter, yo creo que a los dos les va a interesar el tema. Hay otra cosa de la construcción de mundo de esta película que a mí me llamó poderosamente la atención, porque son temas que a nosotros nos gustan, lo hemos conversado en alguna parte, en algún momento, a través de alguna película. Pero, mira, tiene que ver con la sensibilidad cultural de los 50. ¿Cachai? En Volver al Futuro, cuando Marty llega a los 55, empiezan inmediatamente a aparecer estas revistas pulp, ¿cachai? Referencias a OVNI, ¿cachai? Que pueden parecer medias kitsch. Pero en esa época eran como el estándar, eran parte del imaginario de Estados Unidos, ¿cachai? Venían de toda de todo lo de descubrir del incidente Roswell, ¿cachai? Después viene todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Había una fascinación por el tema de los extraterrestres y la ficción, y más encima lo ocupan de alguna forma para demostrar o poner en evidencia que para la gente de los años 50 Marty era básicamente un extraterrestre, que está muy bien utilizada en esa escena, ¿cachai? Que la encuentro, bueno, realmente para mí esa escena es una joya. En la granja del señor Peabody con sus pinos. Exactamente, bueno. ¿Cachai? Buenísima la construcción de mundo, bueno. No se le pone un detalle, bueno. Más encima, bueno, después Marty, el papá es escritor, le gusta la ciencia ficción, ¿cachai? ¿Me puedo detener un poquito en eso para dar un poco de contexto de por qué ocurrió esto? No puedes detenerte, sigamos. Como la época dorada, tenemos todo el tiempo el mundo. Fue como la idealización de Estados Unidos como la época dorada, porque venía saliendo la Segunda Guerra Mundial y según ellos habían sido los triunfadores. Si uno sabe un poquito más de historia, sabe que no fue así, que los compañeros rusos ellos fueron los que hicieron las cosas más importantes, pero para el imaginario gringo era esto. Y entonces el próximo límite que tenían ellos, si ya habían conquistado todo, habían ganado en Europa, habían conquistado como los vaqueros el lejano oeste y todo, hoy día era el espacio. Entonces viene todo lo que es esta cosa de que viene la Guerra Fría, viene la carrera espacial, y si te fijas, todos los diseños de los vehículos, las cafeteras, los electrodomésticos, los diners, los hoteles, empiezan a ser como especie de tipo supersónico, como que todos tenían estas alerones o aletas de los cohetes como que estaban de moda en ese entonces, y ellos estaban asumiendo como que toda la tecnología en el futuro iba a ser idílico, iba a ser todo bien. Entonces también existe como este juego en esta película de ya, en 30 años más, del 55 al 85, el 85 va a ser una tierra de maravillas. Claro, tal vez tienen que usar un traje antirradiación por el plutonio, y el plutonio lo van a comprar en las esquinas como cree el Doc en su momento. Sí. Pero nosotros, espectadores, los que nos criamos, crecimos en esa época, decimos, bueno, los años 80 no son los mejores años.
Y en los años 80 el Doc al final de la película dice, bueno, quiero ir 25 años en el futuro, en el 2010, para ver las maravillas del futuro. Uno que vivió el año 2010 dice, ¿sabéis qué? No va a ser tan así tan bonito. Que esperemos al 2015 que sea el futuro, regreso al futuro, para andar ahí en las patinetas voladoras, ¿cierto? Porque ya no necesitamos carreteras. Y te das cuenta que no es así. Bueno, en 10 años más va a pasar eso. Estamos en el 2026. Y la cosa, siglo XX cambalache, como decía el tango precioso ese. Uno siempre va a estar idealizando el pasado que fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor, el futuro que va a ser el esplendoroso porvenir, y que siempre se estaba en el peor de los mundos y en el peor de los momentos. Pero es curioso que también hay cierto voluntarismo en la película, en el sentido de que tú puedes cambiar el futuro, ¿cachai? Y de hecho, a lo largo de la trilogía, como el arco de que Marty después, spoilers, ya aprenda a no reaccionar ante el "eres un gallina, McFly", que eso, digámoslo, es mejor en la versión latina, da ese toque. Y también en la primera película está esbozado en ese final de cuando vuelve a la casa y tienen un auto más grande, el papá es más exitoso, el tío está libre. Era Reagan. ¿Tú cachai que los franceses fueron los que le dieron? Tiene esa lectura de cómo es la época Reagan, la época de que nos está lloviendo los millones. Pero sí, yo creo que puede ser más que eso. Yo creo que igual es que yo creo que eso igual conecta harto con la ambición de lo que venía después, ¿eh? Pero creo que podemos hablar en la comparación con el guión y la estructura de la segunda y la tercera película. Sobre todo la segunda película, donde ahí ya pasamos del presente al futuro, lo que estaba hablando Marco y lo que estás diciendo tú, Peter. Pero antes de saltar eso, las lecturas que le damos hoy día, 40, 41 años después, son las lecturas de gente que está reviendo las películas. Los primeros que hicieron como esta lectura política de Regreso al Futuro, que es supuestamente una película inofensiva de un divertimento nomás, que fue como yo la consumí toda la vida, fueron los franceses, intelectuales del cine, todo, que fueron también los que lanzaron a Hitchcock como no solamente como este entretenedor que llegaba a las salas con personas en el cine. En Regreso al Futuro te hablan de partida cómo se solucionan las cosas a través de la violencia física. George McFly logra, a través de un combo, le cambia la historia. O sea, él cambia. Entendemos que hay un subtexto más de que él toma una decisión, logra confrontar, logra hacerse cargo de sí mismo, ayudar al resto. Y claro, todo. Pero él hizo un cornete, claro. Tanto así cuando están bailando, están bailando lo mejor ahí en Johnny B. Good, y el otro le dice, uy, ¿no has pensado ser presidente? Obviamente es como ya es como sí, este tipo es rudo, puede defenderse, este nos puede igualar. Y que la camioneta, la Ford gigante, esa 4x4 espectacular, que sea lo que mejora, los muebles nuevos, que todo sea material, el cambio. Yo cuando niño veía esa cuestión y era como, oh, qué bacán, le mejoró la vida a toda la familia, incluyendo a él. Pero si uno es más cínico te decís, bueno, eso no son sus padres, no son sus hermanos, y los recuerdos que tuvo él, como cambió todo esto, como un efecto mariposa, que es lo que hablaba Juanca en un principio, de todas estas variaciones de ciencia ficción más pura y dura de los viajes en el tiempo, significaría que él no tiene recuerdos con esas personas son desconocidos. Claro, son distintas, pero la película no trata de eso. La película es, bueno, todos ahora, gracias a este pequeño gesto, son mejores, están mucho mejor, y se nota a través de la prosperidad, del dinero, de que están más pintosos, que son más seguros de sí mismos, y que Marty va a poder llevar a la chica de sus sueños, a su novia Lorraine, al lago. No, Lorraine es la mamá, po. No, a Jennifer, como dicen, a Jennifer. Y se la va a llevar al lago ahí a acampar ahí, ustedes saben. ¿Qué pasó? Qué linda película. Y yo no quiero hablar mucho de la 2 y la 3 porque creo que dan para capítulos así. No, pero yo cuando mencionaba la 2 y la 3. Es que cuando yo mencionaba la 2 y la 3. No hacerlo. Sí, es que cuando yo mencionaba la 2 y la 3, que no tiene que ver con hablar de las películas en sí, sino que tiene que ver con una comparación, sobre todo desde el punto de vista en que ya mencionamos un montón de veces que esta película tiene un guión, repito nuevamente, a prueba de balas. Pero el guión, sobre todo una de las cosas importantes que tiene que tener un guión es estructura, ¿está? Y lo que aplican las dos películas posteriores, ¿cachai? La 2 y la 3, es la misma estructura, ¿cachai? Y a través de aplicar la misma estructura de guión en las dos películas uno se puede dar cuenta lo perfecta que es esta, ¿cachai? Porque las grietas aparecen en la segunda porque la segunda es más ambiciosa, ya no solamente viajan al pasado, sino que también viajan al futuro, ¿cachai? Y hay acciones que son más complejas de resolver, ¿cachai? Es mucho más ambiciosa, hay
secuencias o escenas que yo siento que son un poco más largas o que no tienen el payoff que tienen en esta en la primera película, ¿cachai? Y en la tercera película, aplicando la misma misma estructura, es distinta, ¿cachai? Porque tiene otro foco menos aventurero, nos enfocamos más en el Doc, ¿cachai? Sí. Entonces, probablemente es más emocional la última, ¿cachai? Entonces, son 3 películas que, ocupando la misma plantilla, por decirlo, ocupando la misma estructura, son distintas, son diferentes, y terminan básicamente demostrando que el guión de la primera película es una cuestión que es de locos. O sea, la 2 iba a ser, la 2 y la 3 iban a ser solamente una película, pero por temas de presupuesto la tuvieron que acortar. La dividir en 2. ¿Eso lo encontraste en ChatGPT o es un dato verídico? Sí. Porque yo leí otra cosa, pero... No sé. A lo mejor lo que yo leí era sacado de inteligencia artificial. No solamente es verídico, sino que además es verdad. Sí. A ti te lo comentó Cristóbal, por si acaso. Oye, la 2 cuando chico a mí me encantaba por el efecto especial y todavía le tengo un cariño a ese futuro, ese futuro versión ochentera proyectada en caricatura que vemos ahí, con esas maravillas. Pero la tercera película yo creo que sí se defiende y es una... Yo sé que está bien mal mirada la tercera de Vaquero. No, ¿qué va a estar mal mirada esa película? Pero me encanta esa película, esa película. ¿Alguien dijo que era mala? Hay gente que dice, y de hecho cuando hacen cosas gráficos de las trilogías como El Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3, que ¿la del caballo, sí? ¿La foto del caballo? No, yo no he visto eso. Vayan a lavarse la raja, con respeto, con jabón. No, ya dijimos que la violencia es la solución, así que yo en esto me pongo bélico. No, a mí... no, es muy buena tercera. Tratando de volver como a esa estructura y del guión, es que es muy difícil encontrar ese equilibrio, encontrar esa simpleza y esa como liviandad en la cual se mueven los personajes, como si el mundo siempre se está hoy. Yo quisiera recomendar una cuestión muy sencilla. Si ustedes viajan a Los Ángeles, pueden visitar... Si ustedes viajan en el tiempo, viajan a 1950. Pueden ir a Universal Studios por la módica suma, no. Y pónganse en contacto con mi agencia de viajes. En Universal Studios está esta placita. Todavía se puede ir a visitar en un tour donde se grabó... se han grabado un montón de películas, pero sí. Y ahí está, pues uno puede ver ahí, mira, ahí está la plaza donde Marty. Así que hoy día noté estas cuestiones de verla en pantalla grande y con alta definición, que en el colegio, en el liceo donde van ahí, en el instituto, está escrito la palabra smegma. Nunca me había fijado. Desde que veo la película noto algo nuevo. No todas las cosas son bonitas de las que noto en esta historia. Pero hasta ese nivel de rayados tenían en los años 80, para después diferenciarlo con los años 50, que es como si estuviese saliendo así nuevecito de paquete ese instituto. ¿Sabes qué? Antes de ir cerrando, hay un detalle que no hemos mencionado mucho, que son los efectos especiales. Que hablamos de que no tiene muchos efectos especiales. Estuve revisando distintas trivias, todas hablan que son como 25, 30 efectos, que en general son como la mano que desaparece cuando está tocando guitarra. El DeLorean cuando aparece y desaparece, los rayos, qué hermosos los rayos dibujados de los años 80 también, como el tipo Cazafantasmas también. Y hay una cosa, que hay un efecto que es una imagen icónica, que es la primera vez que meten a Einstein, al perro, ¿cierto?, a viajar en el DeLorean, y no se mueven los dos compadres y están grabando ahí la cinta. Las marcas de fuego que quedan en el suelo, si tú te fijas como están sobrepuestos los actores, las piernas derechas de Marty McFly está en medio de las llamas. No tiene ningún sentido eso, como que no alcanzaron a cuadrar la imagen, y da lo mismo esa cuestión. ¿Por qué? Porque la imagen es tan potente y la escena está tan bien ensamblada que uno pasa por alto ese tipo de cosas. Cuando la vuelvan a ver, van a repetir, fíjense en esos detalles. Pero ¿sabes qué? Siempre que hablamos de efectos especiales, sobre todo estos efectos especiales prácticos que nos fascinan tanto, por lo menos me vuelven loco, siempre tendo a ir a la reflexión de cómo envejeció la película. Esta es como el vino. Y esta película, de esas películas que envejecieron muy bien, bueno, creo que la mayoría de las películas que son del riñón de Steven Spielberg tienen esa, esa cualidad, ¿cachai? Y es como bien innegable. Pero, no sé, la pregunta, ¿qué opinan ustedes?
cómo envejeció o qué no envejeció tan bien. O sea, yo siento que las paradojas no importan tanto, ¿cachai? No, Hoy no día importa. siento que todo el mundo está preocupado de que todas estas cuestiones temporales tienen que encajar bien y que los agujeros de guión que tienen relación con el viaje en el tiempo y las consecuencias, etcétera, tienen que ser así como cerreitas, así. Apruébala. Y en Piensa en este caso, Tenet. en esta película no importan tanto, porque finalmente el viaje en el tiempo no sé si es lo fundamental, ¿cachai? El tiempo funciona bien emocionalmente, ¿cachai? La película cree en todo lo que pasa en el futuro, lo que estás diciendo tú, Peter, de que se puede cambiar ¿cachai? Tiene todo este optimismo ochentero que todavía lo podemos ver en toda como la nostalgia manía que apareció en los últimos años, ¿cachai? Doc Brown representando toda esta curiosidad y el entusiasmo científico, todo eso envejeció súper bien, güey. Como que lo único que veo yo y que lo que conversamos en la previa, que no envejeció bien, que los libios sean libios, o sea, que los terroristas tengan nacionalidad. ¿Cachai? O sea, eso sería imposible hacer hoy día. Oye, pero ¿sabes tampoco con es qué tan cosa? grave, weón. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de ver el musical. No tenía la oportunidad de ir a Los Ángeles, pero vi el musical ahí en Londres para la luna de miel. Mira qué romántico. Y está justamente auspiciado el guión por Bob Yale y todo el tema. Y hacen Te algunos tienen que creer ajustes. mucho, Marco. ¿Mm? Te Sí. tienen que creer mucho. Y vivo también el libro Mormón, así, de los de South Park, que es espectacular ese. Mucho mejor que el Regreso al Futuro, pero el de Regreso al Futuro me hizo llorar. Hello, my name is Elder Peter. Ya, Elder continúa. Peter. Ya. Y en este caso, de los cambios que hacen es que ya no mencionan nacionalidad libia, sino que son los terroristas. Y en vez de matarlo así con balazo y todo, es el plutonio, lo tóxico que hace que el Doc muera. Y de los cambios que hacen, por ejemplo, es que si se hacen Entonces, cargo en las canciones y todo, es que el idílico de años 50 había homofobia, había racismo, había machismo. En las canciones lo muestran así como todo este mundito perfectito, con una canción tipo muy años 50, tipo Mr. Sandman, ese estilo. Pero ya están demostrando que sí, ya han pasado tantos años que podemos hacernos cargo de esto, pero la película no trataba de eso. Sí, esa es la gracia. La película no se pierde en contar lo que tiene que narrar con los elementos que tiene en la menor cantidad de tiempo posible. Para mí sí, podría ser eso que esté mal. Hoy día noté nuevamente, son los libios que están con el AK-47, ¿cierto? Un arma conocida gracias a los camaradas. Y más encima andan en un Volkswagen que era de los alemanes. En los años 80 los gringos, los alemanes seguían siendo los nazis. Los japoneses todavía están como entre relación amigo-enemigo, entonces todavía no aparecen, pero las dos sí aparecen. y Medio Oriente, que siempre son los malos de todas las películas. Dependiendo de la facción que estén, puede que el Ayatollah esté al lado de Rambo o no, dependiendo de la película. Rambo 3. Es toda esa cuestión que hoy día uno ve con estos ojos. O lo mismo, esa gran crítica que la entiendo, pero no la comparto, de que este blanquito de los suburbios, que Marty McFly, inventa el rock and roll y se lo presentan a Chuck Berry para que lo robe. Pero es que Son chistes, weón. Son chistes es muy buena la idea, porque no es que lo invente, él lo recibe como herencia cultural y muestra lo que haría un joven de los 80, pero no está en su época, po. Claro, weón. Está adelantado. Pero Es una gran paradoja y el chiste es muy bueno, pues. Esa idea de como Marvin primo Berry. Chuck, escucha esto, pa. Yo no sé, por ejemplo, qué pensarán las jóvenes o mujeres actualmente, porque esta película es como las únicas mujeres que hay son todas las que están deseosas de Marty McFly, que es la mamá y la polola, definitivamente. Y creo que son las que tienen nombre. Y la hermana ahí también, que quiere tener pololos y que la mamá no la deja. Pero son hijas de su época. Entonces es como no querer ver Lo que el viento se llevó, porque es una historia racista, contada por racistas, y que hasta la niña que ganó el premio Oscar, la primera mujer negra en ganarlo, no pudo sentarse en lugar de la celebración. Cada película es hijo de su época. Y yo prefiero mil veces una película bien hecha, bien contada, que algo que sea solamente un panfleto políticamente correcto, pero que no tenga carne ni emoción. Y esta película tiene carne, emoción y alma. Por eso pasan 40 años y sigue siendo uno de los grandes referentes y bien forzado para un montón de homenajes. Ya mencionábamos Rick and Morty o las otras películas que hemos hablado, de que siempre hoy día les rinden pleitesía. O con mayor ironía como Family Guy, no sé si han visto los sketches de Family Guy.
Yo te mandé cuando tocan el No Need Money y eran puros judíos tocando y saca el grupo. Oye, bueno, es que ahí tenemos otro mundo de conversación que es la herencia cultural de esta película. Sí. Porque ¿dónde nos vamos a encontrar cosas que tienen que ver con Volver al Futuro? O sea, bueno, cuando tú mencionaste Rick and Morty, Marco, o sea, básicamente Rick and Morty es Volver al Futuro. Sí. Son dos personajes que salen de ahí. Y de ahí ya, puta, en todos lados aparece esta wea. O sea, yo mencioné a Alejo y Valentina también por ahí. ¿Viste? Que es también ahí donde saca tengo chaleco, ¿viste? Exacto, la frase, el tengo chaleco. Pero, puta, en tantos lados. El otro día hicimos una buena conversación que también podrían escuchar sobre el Ready Player One. Y a mí se me olvidó mencionar en esa conversación que me llamaba la atención la cantidad, porque creo que es la película de la que hay más referencia en Ready Player One. ¿Está ahí? O sea, bueno, aparece una cantidad de cosas en Ready Player One de Volver al Futuro, partiendo que Percival tiene el DeLorean, así es como el más importante, pero salen póster de, ¿cómo es que se llama el presidente, el candidato a presidente? Woody Wilson, ¿cachai? Aparecen... aparece un Marty McFly, pero disfrazado de, ¿cómo se llama? Con el traje amarillo, que está ahí. Bueno, es una cantidad importante. El cubo, ¿cómo se llama? El cubo de CMX, el cubo de la película, sí. ¿Cachai? Y así, de verdad que yo creo que la película que tiene más referencia en Ready Player One es Volver al Futuro. Sí, qué lindo Spielberg ahí reconociendo el talento en otro. No sé, a mí me cuesta ser objetivo con esta película y he tratado de ser nadie te lo pide. De no todo tirarle loas o emocionarme, porque para mí de verdad que está... Me pasa que, y quiero hablar del final, ya esto sin spoiler, digo, ya han pasado años y todo el mundo lo sabe. A mí siempre desde niño, y he tratado ya tengo como una especie de hipótesis, pero me gustaría conversarla con ustedes, me llama mucho la atención el Doc. Cuando es viejo, es igual que cuando es joven. Bien eléctrico, actúa con los ojos. Cuando Lorraine, por ejemplo, en esa escena, cuando le va a pedir a Martin que le invite al baile, el Doc, fíjense ahora, no se fijan ni en Martin ni en Lorraine, sino en el Doc, cómo actúa moviendo la cara, los ojos, todo el rato reaccionando. Es una maravilla de actuación ese compadre. Y una vez que lo matan, los libios, y Marty vuelve al futuro, a 1985, y dice, con 10 minutos quedó bien para avisarle, y que ampana el auto y tiene que correr el weón nuevamente, tiene una máquina del tiempo, ya, pero es para que todo el rato estemos ahí estresados, sufriendo por nuestro protagonista. Ve desde otro punto de vista, desde otro ángulo, cómo balean al Doc. El Doc muere, y la única vez donde ves, una vez que resucita, me recuerda mucho a Gandalf el Blanco, o estos personajes que cuando él resucita, si te fijas, ya no es este tipo que mueve los ojos, que es histrónico, sino más calmo. Leí la carta, hice esto, y como que está muy, muy zen. Y cuando se despide con Marty, como todo con tensiones emocionales, ya... Porque tuvo que estar imitando 16 años que no era el Doc y no tenía estos recuerdos como de todo lo que habían vivido juntos. Uh-huh. Y ahora es como, voy a viajar al futuro, quiero conocer, pero todo muy pausado, muy relajado, que no tiene nada que ver con el personaje que hemos visto antes. Que luego eso se corta para el chiste, el remate final que amo, que es cuando vuelve del futuro vestido con esa ropa extravagante, ¿cierto? Pero no sé qué a ustedes les pasa. ¿Se han notado ese cambio que tiene el Doc? ¿A qué creen que se deba de esta calma? Yo supongo que es para dar la emoción y la emotividad que necesita esa escena para nosotros como espectadores, de esta alegría de que el Doc está vivo y que estos dos grandes amigos van a seguir teniendo aventuras. Pero siempre me llama la atención eso, no es como, oh, Marty querido, volví a ser. No, es como muy pausado, muy calmo y la cara, le cambia al actor. Esa cuestión la encuentro fascinante también. Sabes que no me había fijado tanto en ese detalle, pero tienes razón. Fíjate. Es otro personaje, sí. Está calmo. Bueno, yo creo que no es una escena cómica y necesitaba esa solemnidad de parte de la actuación del Doc. Yo la verdad es que no lo había pensado tanto como el motivo, el porqué, pero sí se nota que sus expresiones son distintas. No es el mismo Doc que quedó antes de que Marty viajara por primera vez. Pero me gusta tu teoría, me gusta lo que planteas. Y la comparación con Gandalf, la comparación con el renacimiento de Gandalf,
Porque claro, o sea, lo que decía Peter, pues si viajó en el tiempo y cambió a través de todas las cosas que hizo en el pasado, cambió el futuro, y ahora pasa a ser el presente, hay toda una serie de conocimientos, de vivencias que tienen las personas que estuvieron todo el tiempo que ya no son los mismos, pues. Claramente no son los mismos. Nosotros los de antes ya no somos los mismos, como dijo el mismísimo Pablo Neruda. Es que ahí está lo interesante. Me dice, al final esta película, uno dice, esta película es de viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo son importantes porque son el gatillante de la aventura, ¿sabes? Pero Volver al futuro, no, para mí no se trata de viajar en el tiempo, se trata como de descubrir el pasado y que el pasado te puede cambiar, básicamente. Uh-huh. Y eso es básicamente resume lo que tú estás diciendo también con Marty. O sea, y conecta con los personajes. ¿Por qué la mamá es frustrada alcohólica? Exacto. Claro. Porque el papá es un tipo lleno de nervios, que no sabe confrontarse, no sabe dar opinión. O sea, aparte que le chocaron el auto y Biff Tannen diciéndole, weón, me manché con la cerveza que venía tomando, la ropa, tú vas a pagar la tintorería y tráeme el informe para el trabajo. O sea, como muy... Y aparte que la película aborda una cuestión que yo creo que es un sueño o algo que todos hemos imaginado en algún momento. Yo creo que no hay ser humano que no se le haya ocurrido que pueda volver al futuro. O sea, volver al futuro puede volver al pasado y cambiar algo, ¿cachai? Para corregir una situación. Todos hemos pensado una cuestión así. Y es que en esa misma cuestión, lo mencionó un par de veces, Christmas Carol, ¿cierto? La de los fantasmas de Navidad, fue inspiración para Que ellos vivir. Película que tenemos un capítulo también especial de Navidad y todo. Películas que no son de viaje en el tiempo. Debatible, pero te entiendo. Pero también tiene como ese universo paralelo de qué hubiese pasado si uno no hubiese nacido y todo. Es como un universo alterno. Entonces, no son de viaje en el tiempo. Pero para no quedarme pegado en eso, si vemos la temática de esa película, en Regreso al Futuro, o Volver al Futuro, como me gusten llamarla, pasa lo mismo. De hecho, en esa película fue la que me hizo notar el tema de la composición de plano que tiene Zemeckis en la película, de que los actores van conversando, se acercan a la cámara y dicen alguna cosa, se alejan otro, sin mover el plano porque lo copió de ahí. Y ya en la 2, cuando Marty McFly vuelve al 85 de Biff Tannen ahí, donde todo un casino, es lo mismo que vemos en el pueblo de George Bailey. Entonces, las comparaciones o las inspiraciones son explícitas, no son ocultas por parte de los autores. Entonces, yo recomendaría, quien no ha visto esa película, que probablemente haya gente que no la haya visto, tiene que verla. Es otro tono de película, pero también es una belleza y tiene capítulos también de Cineclub. Sí, señor Potter. Uh-huh. Mira, a mí yo quiero igual resaltar una cosa que mucha gente lo ha dicho y me sumo a esa masa de gente de que Bob Zemeckis es un gran director de cine, bueno. Tipo que es muy eficiente y que comunica mucho con la cámara. O sea, Náufrago es una gran película. Si me permiten la cuchufleta, hace poco estuvo mi señora madre en mi casa, visitándome de los Estados Unidos. Y quería recomendar me acordé que una vez en el cine vi una película con ella que era Revelaciones, se llamaba en español. Una con Harrison Ford y la Michelle Pfeiffer. Que también es una película que está filmada de la puta madre. Entonces... Pero a ver con la mamá. No sé, pero digo que es un tipo que igual merece, que digo que tiene tiene a sus espaldas algo en que sostenerse, no fue un cuevazo. Y el compadre, más encima, es de los nerds, al igual que George Lucas en su momento, de todos los efectos especiales. Entonces, en las películas siempre trató de ir empujando la tecnología. En esta película que estamos hablando hoy día no tiene tantos efectos especiales, pero si ya vemos las dos, ya hay otras cosas. El mismo, estos juegos del Marty McFly del año 55, el del 80, que se van mezclando y todo este tipo de asuntos. En Forrest Gump con todos estos efectos de hablar con John Lennon, con los presidentes. ¿Cómo se llama esta película? No sé cómo se llama, no sé cómo se llama en inglés, pero la conozco como La muerte le sienta bien, que también tiene unos efectos especiales prácticos. Se llama La muerte le sienta bien y dejémoslo así porque Becomes Her, se llama Death Becomes Her. Bueno, hasta las películas malas o las CGI que hizo, y algunas que son imbancables, pero siempre tienen cine. Tienen cinematografía, tienen buenos tirocamas, tienen buenas ideas visuales. Si no me equivoco, el primer capítulo de los cuentos de la cripta, ese del asesino de Navidad, dirigida por él.
Oye, no sé si vieron la última película que sacó. Here. Here. Es una No, película no la que vi. en el fondo es un ejercicio. Un ejercicio cinematográfico de cámara. ¿Cachai? Bueno, que Una esta cámara película fija, que ¿no? junta a Tom Hanks de nuevo con Robin Wright después de Forrest Gump. Jenny. Y coloca la cámara fija en una parte y Ujú. todo lo que pasa en esa casa a través de los años. ¿Cachai? Muy buena. Y Yo la eso encontré hacer muy un buena. cómic, que el cómic es así también, tiene como esas viñetas, por eso intentó hacerlo así este compadre. Le gusta hacérsela difícil a mi amigo. A ver, yo aquí, Juanca, yo sé que le hemos dado pinceladas, pero hay dos cosas que sí o sí tenemos que hablar hoy día, aunque sea de pasadita, que es los efectos de sonido. No sé, el universo sonoro que tiene esta película, cómo suena el DeLorean, los rayitos, todo. El diseño Es una sonido. cosa que ya, el diseño de sonido que yo encuentro que ya está como a la altura. Bueno, Star Wars tiene mucho más cosas, pero tiene su propio universo en esta sonoro, esta película, que es completamente reconocible. O la escucha uno con audífono o no, hay un montón de sonidos que son de esta película y te recuerdan que solamente salen acá en esta película. Y lo otro es la banda sonora de puta madre que hizo Alan Silvestri, que cuando habló con el director le decía, mira, no tenemos tanta plata, pero yo quiero tener una película épica. El tema es que los lugares donde grabé esta película no son no es Lawrence de Arabia. Estoy grabando en un suburbio, dentro de casa, en un liceo, en el estacionamiento de un mall. Entonces no tengo como esa gran cuestión para poder hacer la música. Y Alan Silvestri decía, ¿sabes qué? Yo siempre como que compone el tema principal o el de alguna escena y sobre eso va trabajando. Y el primer tema que grabaron fue el de la escena de la Torre del Reloj. Que el nivel de suspenso que tiene en esa escena, que es cuando el Doc está amarrando los cables para que acá llegue el rayo, Marty McFly por el otro lado tiene que acelerar el vehículo, todo, y la música a todo lo que da Eso también es un ejercicio cinematográfico que si uno quiere saber de edición, aprender cómo se editan las cosas para dar tensión, o los juegos de sonido y todo, es... Fíjense, porque a mí me pasa que a mí me come la atención de la película, yo sé cómo terminé la película, no va a cambiar, pero siempre ¿qué pasa si esta vez el Doc no la chunta al tema, no logra y me da esa tensión, a pesar de haberla visto decenas o cientos de veces esta película? No sé qué les pasa a ustedes con la música o con estos temas a nivel sonoro, que a veces lo dejamos un poquito de lado. Mira, me puse a pensar y creo que tiene el mérito de que uno piensa que esta es una película que contó con un presupuesto enorme para todo y no era tan así. Y creo que con lo que tenía se arregló de forma de que es icónico. O sea, claramente el sonido del DeLorean es de las cosas más importantes. Pero lo que pasa es que está todo a un muy buen nivel. Está a tan buen nivel que no te das cuenta. Tenés que pensarlo específicamente para recaer en esos detalles. ¿Cachai? A ver, dos cosas. Primero, el diseño sonido. Yo creo que el diseño sonido está perfecto para lo que se requiere. Tú, como estabas hablando, Marco, una película que no tiene gran cantidad de efectos especiales, tiene los efectos especiales que necesita la película para contar la historia y están todos perfectos, están súper bien. Y en ese sentido, el diseño de sonido para las cosas que te quedan en la memoria, que por ejemplo puede ser el salto temporal que da la máquina del tiempo o el mismo sonido que tiene el DeLorean cuando tú lo estás conduciendo, son cosas que quedan. O sea, tú podías escuchar al DeLorean dentro de la película y ese no va a ser el sonido de ese auto, ¿cachai? Pero es el sonido que te quedó para siempre, ¿cachai? El sonido del salto temporal también. Y son marcas registradas de la película. Y en cuanto al score, puta, la gracia que tiene este score, que es como un salto bien importante de Alan Silvestri en la composición, y eso es única y exclusivamente porque Spielberg le dijo, oye viejo, yo no estoy convencido de que tú te puedas ir con la música épica de esta película, porque no le gustaba lo que había hecho en la anterior con Romance. Puro sintetizador ocupaba antes este compadre, más eléctrico. Claro, porque quería algo más épico y no le había gustado lo que había hecho con algo más demasiado de moda en ese tiempo, que era lo que decís tú, los sintetizadores. Entonces, como no le gustó, Spielberg lo agarró de la oreja y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito música épica para esto. Y ahí yo creo que con ese apretón Silvestri se rajó y hizo una cuestión que es memorable hasta el día de hoy. Pues, o sea, la fanfarria inicial es algo que todo el mundo conoce.
no hayáis visto la película, estoy seguro que hayáis escuchado la fanfarria inicial de... La quería tararear, pero como estoy medio enfermo, mejor que no. Es una maravilla. Y creo que la música termina siendo parte de la identidad de la película, pues, y cuando pasa eso es algo que es para mencionar, ¿cachai? O sea, a ver, así como el skate desde el DeLorean, ¿cachai? La ropa de Marty McFly, esas cosas son iconografía de la película. Yo creo que la música también. ¿Estaríamos ya o no? ¿Volveremos en el futuro a hablar de esta trilogía? O sea... Yo volvería a hablar de esta nuevamente, en otros aspectos. Me porté bien hoy día, he tratado de no acabar ni sí, está bien. A mí me interesa eso sí, que nos vayan, que la gente nos comente su experiencia en esta película, porque estoy seguro que para mucha gente también va a ser su favorita o dentro de sus favoritas. Sí, oye, yo le iba a preguntar al principio eso. ¿Cómo la vieron por primera vez? No me acuerdo, weón. No me puedo acordar. Ejercicio, ¿no? No, yo estoy seguro, la he visto muy chico. También me pasó que o la vi en la casa de mi tío que arrendaba película y tenía TV cable, o la vi por televisión abierta en mi casa. Pero estoy hablando, es como... Yo no tengo uso de conciencia de que alguna vez no haya estado en mi vida esa película. Yo nací en el 86, entonces siempre que tengo recuerdo de eso. Probablemente vi primero la 2, que era por los autos voladores, no sé, habría tenido 3, 4 años yo, y el del 89 la habría visto en el 90, entonces siempre estuvo. Y cuando empezaron a hacer como los reestrenos allá por el año 2012 o antes, yo la fui a ver en HD, cuando el HD era una novedad en el cine acá en Chile. Cuando no eran proyecciones, eran proyección láser, entonces tenía mejor calidad. Verla en HD fue toda una experiencia, me acuerdo, porque noté un montón de factores. Por ejemplo, nunca me había fijado los cines pornos que aparecen en la plaza ahí, o que en los años 50 hay una cuestión como Time to Travel, hable con esta agencia de viaje, no me acuerdo, era un nombre ahí. Y así como un montón de chistes que habían, pero que uno no apreciaba porque en la pantalla 14 pulgadas no se veía nomás, po. Y una de las cosas... ¿Tú te acuerdas? Tú tienes un poco más años que nosotros, así que tienes mejor recuerdo así de cuando la viste o... Sí, cine, las tres. Oh, qué bien. Pero lo insólito es que me acuerdo mucho de la vez que vi la tercera. De esa me acuerdo mucho. ¿La tercera de qué año es? ¿Del 89? 89 sí, también. Sí. Ya. Sí. Esa como que tengo más fresca en la memoria la ida al cine, ¿cachai? Cómo lo pasé y lo que la disfruté, y era como el cierre, como que tenía ese componente emocional. Porque las otras dos también las había visto en el cine, pero ya después las había visto en VHS, ¿cachai? Las habíamos... Ya era parte más del set de películas que nos repetíamos o podíamos ver. Bueno, un amigo tenía esa película grabada copiada en VHS. En VHS, qué lindo. Yo me acuerdo que la vi en el cine, la 1 la vi en el cine. Esto es una historia rarísima, pero en Japón. En un cine con un sonido ensordecedor, que era ya molestoso de lo fuerte que era la cuestión. En inglés y con subtítulos en japonés, y ahí me acuerdo que en un par de escenas como que los subtítulos suavizaban mucho las palabras que ocupaban los personajes. Bueno, en inglés echan garabatos, po. Sí, pues por eso. Serious shit. Que le dicen caramba, ser algo serio. Le traducen como ser algo serio. Ser algo de ver. Yo, por mi parte, quería decir dos cosas, y por mí yo termino hoy día, para que podamos ir a dormir. Que me encanta la idea, porque hay un montón de derivados de esto, ¿cierto? A pesar de no ser como una franquicia como hoy día que estrujan como fábrica salchicha, porque los dos creadores, ¿cierto? Guionista y director, dijeron que jamás me entrevisté en vivo en hacer la cuarta parte. Y que si alguien quiere ver la cuarta parte... O sea, es que ojalá sea así, igual. Es lo que grabaron para la atracción en Universal. Pero hay un derivado que es como las pelotas. Y yo cuando niño, fanático de estas películas, veía muchas veces esas caricaturas y me cargaban, que eran las caricaturas de Regreso al Futuro, donde aparecía justamente el Doc, con el doblaje del Doc de la voz latina, entre capítulo y capítulo, pero eran pésimos, con la aventura de los niños. No sé si lo vieron. O sea, es que no. O sea, yo me acuerdo cuando chico de ver muchas series animadas de películas, como La Máscara, Beetlejuice, pero de Volver al Futuro no me acuerdo, weón. Es una cuestión que a mí me da rabia porque me gustaba la película y veía las caricaturas porque como no existía internet en ese entonces, había que ver lo que estaban dando en la tele, y yo quería que me gustaran porque eran mis personajes y más encima sería el Doc en carne y hueso.
Pero no, ¿Sabes es ¿Sabes imbancable. qué, Marco? Yo, ¿Mm? honestamente, me acuerdo que eso existió, no me acuerdo haberlo visto. Qué envidia, qué envidia. Sí, así que me lo salté. ¿Sabéis lo que son buenos? Y que son como continuaciones, precuelas y todo, que están escritas justamente por el guionista Bob Gale, los cómics de Regreso al Futuro. Son bastante dignos. Cuentan la historia, por ejemplo, cómo se conoció el Doc y Marty, porque hoy día uno puede ser sospechoso cómo un niño de 16 años se junta con un viejo de más de 60. Se trataba de que lo andaban persiguiendo, le hacían bullying entonces a McFly, y él un par de veces se escondió en la casa del Doc y ahí empezaron a hacerse amigos de, no sé, le ayudaba con algunas tareas, con algunas cosas, y ahí se forjó la amistad. Sí, y un día se emborracha el Doc acordándose de su señora muerta. Ah, no, ese es Karate Kid. Bueno, Hablando, tantas películas de los años 80 de mentores ancianos Karate Kid es de un año anterior, eso sí, del 84. con protagonistas bajos. Creo que el nivel de comentario ya está haciendo que pensemos Cerremos por en fuera. un buen cierre. Sí. Me parece. Bueno, el futuro Ya. no está escrito, así que escribamos uno bueno, muchachos. Así Sí, como no. esperamos comentarios a la gente que ha llegado hasta ahora de grabación. Ya, despidámonos entonces, gente. Esperamos que No, haya sido pues. de su agrado la conversación, que hayan disfrutado lo que conversamos. Acá coloquen sus comentarios sobre la película. Recuerden, hicimos una lista de películas de viaje en el tiempo que ojalá ustedes puedan completar. Sí, Así que- esta fue muy preliminar. Sí, sí, sí. Ya hablemos más de cosas ochenteras. Yo creo que Rambo me está guiñando el ojo, Indiana Jones me está hablando para que Ya, grabemos de eso. ya, para de hacer pauta. Ya, al ya. aire. Listo. Ya, compadre. Nos despedimos. Ya. Juanca por acá. Show. Peter por acá. A mi derecha Marco está. por acá. Marco por acá. Ya, cuídense. No, que estén no, bien. Nos Chao. vemos. Chao, chao.